Hola, ¿cómo están, querida audiencia? Buenos días, soy Carlos Luis Ávila. Hoy estamos con otro podcast corporativo sobre el tema de back office como corporación al día. Tenemos un invitado especial, tenemos a José Luis Ortiz, el CEO de la División de Digitalización y Custodia de Documentos. Jorge Luis, gracias por estar aquí, por compartir tu tiempo. Sabemos que estás bien apretado. Hoy en día las empresas están requiriendo mucho de nuestros servicios. Sin embargo, pues no podíamos dejar de pasar por alto esta ocasión, dado que existen muchas inquietudes acerca de la digitalización, acerca de lo que es custodia de documentos, y una pregunta muy importante, ¿no? Que es, ¿seguiremos teniendo papel para rato o todo estará digitalizado? Gracias, Carlos Luis, ¿no? Un saludo a toda tu audiencia. Pues tu pregunta viene siendo importante. Yo tengo en el medio de la gestión documental más de 16 años y desde ese entonces se viene hablando de la digitalización en las industrias más grandes, ¿no? El sector empresarial corporativo. Y te cuento que hoy, después de 15 años, las empresas siguen imprimiendo en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo siguen existiendo las grandes bodegas de archivo, pero hoy hay un cambio y una tendencia muy importante hacia la digitalización, hacia dejar de imprimir, hacia tener los procesos automatizados, incorporar tecnología de inteligencia artificial, incorporar ya firma acreditada a los documentos, lo cual ya permite no materializar físicamente el archivo. Y pues bien, ese es el camino que estamos actualmente. Yo veo que el tema de la digitalización definitivamente viene por el cambio generacional, ¿no? Generaciones de empresarios y nuevas generaciones de empresarios que son los hijos, ¿no? Que ellos pues ya hoy están diciendo, bueno, ya cero papel, ya no queremos tener papel. Sin embargo, seguimos imprimiendo, ¿no? Y en ese sentido, sí me gustaría un poco ver la perspectiva desde los clientes que tenemos de generaciones ya fuertes. Por ejemplo, tuvimos un cliente bastante grande. Sí, cuéntanos esa experiencia de por qué él quiso hacer la parte digital con un hombre ya que tenía arriba de los 80 años como un empresario bien importante del medio. Bueno, en esa experiencia, en esta gran industria del sector acuícola, el mandamás de esta industria, él arrancó su requerimiento de digitalización por tener un respaldo de su historia, porque él tenía una gran bodega, una gran bóveda personal donde tenía su información de mucho valor para él, ¿no? Tenía contactos con políticos, tenía respaldos de sus propiedades, de sus bienes, y él lo que decía, que vale la pena agregar, es que él quería dejarle esa información de legado a su familia, a sus hijos. Y definitivamente, palabras de personas a las cuales he aprendido mucho, es que la información o los documentos es uno de los activos más importantes que tienen las compañías, porque es ahí donde reposa la historia de las empresas, tanto de su creación, de su existencia, cómo fue su evolución, y bueno, además de un activo de auditoría por parte de las entidades de control, ¿no? Entonces, la importancia del archivo y de los documentos es la información que contienen en ellos. Entonces, con este grupo arrancamos la digitalización de la información personal, pero una vez que él ya vio el resultado, dijo, bueno, ya está mi información personal, ya están mis propiedades, ya están mis botes, ya están mis fincas, ya están hasta los recortes de periódicos que él tenía con expresidentes de la República, cartas que se escribían con expresidentes de la República. Dijo, bueno, ahora vamos a digitalizar la parte de pagos, la parte financiera de las compañías, y empezamos a regarnos por las diferentes compañías del grupo. Un dato muy importante, esta empresa este año ya está arrancando a tener cero papel en todo su proceso de pagos. Excelente. Es decir, a través de la automatización digital, las herramientas tecnológicas que tenemos, se está automatizando todo el proceso desde la recepción de una factura, que ya son el 99% electrónica, hasta el comprobante de pago. Es decir,
cero papel. O sea, por ejemplo, en estos momentos una empresa, sea pequeña, mediana o grande, quisiera entrar en un proceso de digitalización. Estos procesos toman su tiempo, ¿no? Cuando hablamos de la historia de este empresario bastante adulto del medio, ¿cuántos años ha representado eso hasta el día de hoy? Bueno, en esa transformación digital. Esa transformación digital, debo decir que ya llevamos 5 años desde que se arrancó, pero en esa experiencia que ellos han vivido, ya se han dado cuenta de que básicamente no usan el papel físico, sino que todo lo atienden a través de la documentación digital. Entonces, justamente en la implementación y mostrándoles las nuevas tecnologías que tenemos, el nuevo software que es Aurora, ellos se dieron cuenta de que ya no es necesario imprimir, además de lo que ya tenían. Claro. Entonces, no necesitan el documento físico, sino que con la documentación digital son capaces de atender a las entidades de control, hacer sus trabajos de auditoría, y pues ya dijeron, bueno, ya para qué seguimos imprimiendo. Y fue una decisión natural, yo entiendo muchas veces que los contadores están acostumbrados a tener el respaldo. Claro. Hay una mala cultura a nivel de todos, que es el tema de la confianza y de la desconfianza, tanto de tus compañeros de trabajo como de tus jefes, de lo que tú estás haciendo, de que tú no estás haciendo una buena labor. Entonces, lo que tienden a hacer muchos trabajadores, empleados de cualquier área, les voy a dar un ejemplo. Para hacer una compra, pueden hacer de un área de ventas, como un área de inventario, un área de logística, un área de soporte, donde quieren pedir desde una pluma o hasta un repuesto de un vehículo. Entonces se necesita un correo, se necesitan cotizaciones, y todo eso se empieza a materializar en papel. ¿Qué hace la gente? Quedarse con copias de las copias, y yo me quedo con una copia, el asistente que hace el pedido al cliente se queda con otra copia, el contador o el asistente contable que registra el documento se queda con otra copia, y así a través de toda la empresa se quedan muchos documentos. O sea, eso estaría en el nivel de desconfianza. Desconfianza porque ya es parte de la cultura organizacional de la gente. Claro. O sea, quieren tener su propio respaldo por si algún día alguien comete un error y me puedo defender. Pero realmente hoy en día ya la tecnología que existe, desde los correos electrónicos, los soportes de servicios de tecnología que tienen casi todas las compañías, te dejan un respaldo. Entonces, los gestores documentales o la automatización digital de los procesos de documentos te permiten ya no tener copias regadas, sino que ya existe un solo archivo único. Uh-huh. Entonces, lo que vale la pena es que la gente empiece a confiar más en la tecnología y ya no se queden con copias o respaldos físicos. Además, llega un punto donde históricamente, no sé si te acuerdas, Carlos Luis, que todas las oficinas todavía existen. Tú tienes una oficina de 200 metros o de 3 pisos, pero tienes una bodega de archivos. Son las bodegas más caras, creo yo, ¿no? Además de más caras, no caras solamente por el espacio, caras porque metes ahí documentación que algún día vas a necesitar, pero no les prestas la importancia que merece, y de repente esa bodega está llena de polvo, de telaraña, de cajas amontonadas. Muy pocas empresas, ojo, no muy pocas empresas, muy pocos CEOs, muy pocos dueños de compañías son conscientes de cómo está su información. Ellos no saben, porque el archivo, ¿a quién se lo confía? Al contador o al administrador, al asistente. ¿No? Ellos dicen o asumen de que el archivo está en buenas manos. Claro. Pero realmente no pasa eso, ellos no saben. Y es ahí donde viene la parte que también nos dedicamos, ¿no? Que es la custodia de documentos, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo conjugan estas dos partes en custodiar aquellos documentos? ¿Qué tipo de control son los que le damos a nuestros clientes o les indicamos? Y esto más digitalización. Yo cuando me siento con algún dueño de compañía, les digo, la información es tuya, es a través del tiempo que la vas a necesitar. Podrás cambiar de contador, podrás cambiar de gerente de recursos humanos, podrás cambiar de asistente personal, pero tu documentación la vas a necesitar a través del tiempo. Y con el servicio de custodia,
lo que nosotros le garantizamos a nuestros clientes es una conservación apropiada a través de un proceso o un know-how que ya tenemos establecido para la administración de archivos, en el cual los documentos son clasificados, ordenados, inventariados, encajados en cajas estándar de archivo, y ese inventario es sistematizado, ¿de acuerdo? ¿Qué permite ese inventario? Pues permite tener la trazabilidad oportuna, hay tiempos estándar de atención de los pedidos, cuando un cliente requiere información para auditorías o glosas del SRI o para una atención al Ministerio de Trabajo, hay tiempos de 8 horas de respuesta o pedidos urgentes en 2-3 horas. Lo importante es que el cliente cuenta con la garantía y la seguridad de que su información está en buen resguardo y va a estar en tiempo oportuno para atender las entidades de control. Esto es, cuando están en las bodegas de forma custodiada, existe un orden, ¿no? Así ¿Cuál es. es el orden que existe en las bodegas? Para que el cliente diga, ok, necesito esta información y ya. Y muchas veces la requiere física o digitalizada. Normalmente nosotros tenemos un estándar que es, algunos empresarios tienen varias empresas, entonces son grupos de empresas. Lo que se recomienda es clasificar por empresas, departamentos, tipos de documentos, se registran series, se registran años. Eso nos permite, a través de la plataforma, esto se registra en un inventario, que cuando alguien quiere un documento ponemos pues los campos claves y me dicen en qué número de caja y en qué posición física está. Entonces hacemos una búsqueda pues en tiempo récord, ¿sí? ¿Qué es la diferencia entre tener una bodega de archivo en tu propia oficina? Que no sabes cómo está en primera instancia. Si has tenido cambio de personal, la persona que está ahorita responsable del archivo, él es responsable desde que llegó, pero hacia atrás no sabes. Es correcto. Entonces, cuando tocan auditorías, lo que sucede es que tienen que presentar documentación en un tiempo determinado y pues le toca a todo el equipo de contabilidad, asistentes, a meterse, a bucear en el papel, en el polvo. Y realmente el proceso o hacer archivo es algo que no les gusta a la gente. Claro. A nadie le gusta estar archivando. Les gusta hacer su trabajo día a día, la razón de ser de la compañía, facturar, vender o de tu puesto de trabajo. Pero empezar a guardar archivos no es una razón de ser. Sin embargo, es importante porque ahí está la información, la data que en un momento dado soporta tal o cual información que piden, principalmente las entidades del Estado, ¿no? Te comento algo. Nosotros, dentro de nuestra presentación de cuáles son los valores agregados del servicio que nosotros damos, es que aportamos a una buena calidad de vida laboral. Claro. ¿Por qué? Porque definitivamente ya en todos estos años de experiencia yo me he dado cuenta que a la gente no le gusta ir a la bodega de archivo y meterse en una bodega con polvo y ponerse mascarillas y dedicarle 5, 6, 7 horas de tiempo a estar buscando papel. Es cansado. Y obviamente tener a alguien que te facilite la información de forma física, originales o escaneados. Entonces ya hoy en día el 99.9% de los archivos que nos piden cuando ya están en custodia son digitales. Entonces eso se llama digitalización bajo demanda. O sea, entonces ya tienes la documentación física guardada, no has invertido en digitalizar tu histórico, pero puedes pedirnos digital y te buscamos lo que necesitas y te las ponemos en disponible para que puedas atender tu requerimiento. En el caso de los archivos que están en custodia, ¿no? Y luego el cliente decide irse hacia la parte de digitalización, explícanos un poco cómo funciona y a través de qué software se está manejando esta parte digital. A ver, mira, te cuento que como se ha venido haciendo la digitalización per se, ha sido por necesidad de optimizar costos, optimizar recursos. Entonces las empresas decidían digitalizar su información histórica para respaldo y para buscarlo en el menor tiempo posible, ¿no? Porque tenían mucho personal haciendo este trabajo de buscar, encontrar y luego imprimir. Y bueno, las entidades de control, nosotros venimos viviendo ya más de 10 años facturación electrónica. Así es. ¿De acuerdo? Entonces ya existe la factura electrónica. Sin embargo, las empresas siguen imprimiendo la factura, siguen materializándola. El gobierno y las tecnologías han ido impulsando un poco más la necesidad de digitalizar, porque hoy en día es obligación tener el respaldo de los archivos digitales, ¿sí? No solamente de la factura electrónica,
sino también cuidar, tenemos la ley orgánica de protección de datos, lo cual te obliga a tener trazabilidad de la información de tus clientes, proveedores, trabajadores. Por lo tanto, ya no es que puedes tener tus facturas impresas en cualquier lugar, almacenados en cualquier sitio, sino que tienes que tener el control de la trazabilidad de la información que manejas en todas las aristas de la organización. Y además, hoy en día ya existe la firma acreditada de documentos. Entonces, existe la firma P12, que es la firma que existe de larga duración, y existe la firma de corta duración, que es la firma One Shot, le llamamos nosotros, lo cual permite hacer la firma con valor legal de ciertos documentos. Entonces, hoy en día ya se está digitalizando todos los procesos, no solamente por optimizar costos, que obviamente es el principal detonador que ha existido desde que tengo conocimiento de este servicio, pero también hoy en día existe la facilidad o la obligatoriedad de tener el control y trazabilidad de tus archivos digitales. Eso significa que a través de nuestro software, que hoy se promociona, que es Aurora, podemos tener toda esta buena información disponible para los clientes. Así es, Aurora te proporciona desde el respaldo de la información, la trazabilidad oportuna, tenemos workflows donde puedes tener la trazabilidad de tus procesos desde contratos, revisiones, donde todos interactúan desde la misma aplicación, cargar versiones de documentos, algo muy importante que nosotros venimos haciendo porque sabemos que los clientes lo necesitan. Tenemos consultas masivas, es decir, tú quieres descargar o consultar si tienes 1000 facturas, las puedes buscar de manera masiva y te dice si están, no están, qué te falta, descargas masivas. Entonces, esto lo vine aprendiendo en el tiempo, pero ¿qué haces? Si hoy tú tienes una auditoría del SRI y te dice quiero 5000 facturas, con sus respectivas retenciones, tenías que tener un equipo completo de trabajo para hacerlo. Tú que has trabajado todo ese tiempo y amanecidas para llegar al tiempo. Pues hoy en día con tu Excel, con tu listado que te envía el SRI, lo cargas en la aplicación y en minutos lo haces. Perfecto. Es un buen avance que tenemos. Cosas adicionales que también hace la aplicación y que son de cumplimiento obligatorio es que hoy en día por la Ley Orgánica de Protección de Datos tú tienes que tener usuarios con accesos, usuarios con accesos restringidos. Existe la estructura documental que te permite restringir el acceso a ciertos tipos de documentos de criticidad alta. Actualmente, por ejemplo, en el área de recursos humanos, lo que estamos haciendo es tener el expediente digital del trabajador. Ya no es necesario tener un archivo físico del trabajador, todo se vuelve digital. Entonces, te doy el ejemplo. Con Aurora, tú haces un proceso de selección, tienes un formulario donde aplican los trabajadores, adjuntan sus documentos básicos, que puede ser el currículum, su cédula, su boleto de votación, si necesitas una licencia, las referencias, la cargan y ya entran a una bandeja de selección, donde la asistente de nómina del proceso de selección dice, ya ingresa Jorge, ingresa Juan, ingresa Pedro. Y esos pasan a un proceso de validación del jefe o del gerente. El que es contratado es seleccionado automáticamente y automáticamente se crea el contrato. Por ejemplo, yo he visto casos como lo siguiente, ¿no? Que hemos ido a muchos de nuestros clientes y me dicen, yo estoy digitalizando todos los documentos, ¿no? Y sí me gustaría que la audiencia esto lo tenga de forma clara. Pues entonces, ¿qué es lo que hacen? Cogen, sacan la fotocopia, lo ponen en PDF, lo ponen en su escritorio de la computadora o en un archivo. ¿Eso es la forma adecuada o lo correcto, lo ideal es a través de un buen software? A ver, definitivamente, como te acabo de mencionar, tener un software que te brinda más recursos permite hacer más eficientes los trabajos administrativos. Si bien es cierto, las compañías, muchas personas, algunas compañías, estos casos de digitalización nacen por inspiración propia. Alguien quiere tener digital porque sabe que lo puede hacer más rápido con el documento. Pero la realidad es que, primero, no sabes dónde tienes respaldada la información. Segundo, no tienes todos los datos
que te podrían permitir hacer una búsqueda mucho más exhaustiva, como por ejemplo nosotros para un documento contable tenemos desde la fecha, los montos, tenemos el proveedor, tenemos el número de la factura. Entonces, con esos datos adicionales tú puedes armar una consulta un poco más específica. Tú sabes que las empresas hacen recuperación de IVA, por ejemplo, y ahí son reglas, ¿no? Mayores a 5.000, que sean este tipo de proveedores. Entonces, ese tipo de consultas ya las puedes programar o establecer a través del store, y puede ser más efectivo. Que no así cuando tú la pones en un archivo de la computadora. Exactamente. Entonces no es eficiente esa parte. Una y la otra que vale la pena volverlo a mencionar es el acceso confidencial a esa información. Claro. O sea, no, incluso hoy en día te puedo decir que no es ni siquiera recomendado que las personas digitalicen o creen un archivo paralelo sin tener las medidas de seguridad necesarias para acceder a esa información, desde ataques cibernéticos hasta que esa información pues empiece a navegar, cosas muy sencillas que pueden suceder. Tú puedes ser una farmacia y resulta que va a comprar a alguien con alguna enfermedad delicada, y tú por tener ese respaldo escaneas que Juanito X compró tal tipo de medicina, y si eso se fuga información, claro, pues es digamos delicado que la información sensible de una persona esté divulgándose. Y esto puede pasar en cualquier tipo de negocio, restaurantes, automotriz, en cualquier industria. Entonces, yo lo que recomendaría en ese caso, está bien que tengas un proceso de digitalización porque algo te va a ayudar, pero tienes que tener todo un backup que sí te lo ofrece el gestor. Por ejemplo, cosas que te están obligando ahorita. El Ministerio de Relaciones Laborales sacó hace unas pocas semanas unos reglamentos que obligan a las empresas a que, primero, el responsable de la información que se genera de los trabajadores es el empleador. Así es decir, correcto. Por más que en las plataformas del Ministerio de Trabajo se generan el aviso de entrada, el aviso de la salida y todos los documentos que se generan allí, ellos indican que solamente van a estar disponibles hasta 3 meses la información en sus plataformas. Luego de eso, el responsable es el empleador. Sí. Por lo tanto, tienes que esos archivos digitales almacenarlos en una plataforma segura. Otra cosa que te dice es que el empleador debe tener el control y la trazabilidad del hash del documento. ¿Qué quiere decir? Estas plataformas generan documentos electrónicos, ¿de acuerdo? Al ser un documento electrónico, eso tiene un código único, lo cual hace que ese documento sea único e ineludible. Hay muchas herramientas en internet que te permiten cambiar las fechas. Es una práctica común para juicios civiles, para juicios de que la gente edite documentos y presente pruebas falsas. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el caso de trabajadores? Tú sabes que un trabajador pudo haber salido ayer o pudo haber salido hace 6 meses, pero él te dice, no, yo trabajé hasta ayer, perdón. Dice, yo trabajé hasta ayer. Salió hace 6 meses, pero yo trabajé hasta ayer. ¿Cómo tú lo demuestras? Antes tenías que demostrarlos con documentos, pero resulta que el trabajador te lleva 10 testigos. Y en nuestra ley, nuestra legislación, valen más los testigos que incluso lo que les está pagando. Entonces, el Ministerio de Relaciones Laborales, hoy en día, gracias a la tecnología, te da un argumento. Te dice, ok, aquí está tu documento que tú lo registraste con ingreso y con salida, pero cuida el hash de ese documento. Es decir, ya no es que puedes borrar el documento, imprimirlo y luego escanearlo, porque ya no es el mismo documento. Claro. El documento electrónico que descargaste es uno, el que imprimiste es otro y el que escaneaste es otro. ¿De acuerdo? Porque, ¿qué puede suceder? Ese escaneado lo pudiste editar, le pudiste cambiar la fecha. Eso te brinda seguridad. Exactamente. Entonces, lo que te obliga es que esos documentos que te descargas de las aplicaciones lo guardes en un gestor documental que te permita tener la trazabilidad de originalidad o de documento único de ese documento. Entonces, primero, por eso creamos en Aurora el expediente digital del trabajador, donde guardas todos los documentos. Es más, el mismo contrato a través de unas apps que tenemos disponibles le llega al empleador, lo firma con su firma acreditada de larga duración, se dispara un correo electrónico o un mensaje por WhatsApp para que
el empleado que está en cualquier parte del mundo o cualquier parte de la ciudad. Esto se ha aplicado mucho en empresas de retail, en bancas que tienen oficinas en diferentes partes del país. Le llega a su teléfono, hace un reconocimiento biométrico, se valida esto con el registro civil, se estampa una firma acreditada y eso ya es un documento con valor legal. O sea, no hay acción o opción al repudio de ese documento. En el caso de Aurora, el software de digitalización que tenemos, es amigable con varios sistemas. Por ejemplo, es amigable con Aldiabug RP y otros sistemas más. Esa es una de las cualidades de nuestro gestor documental. Yo te he escuchado mucho a ti el término back office. ¿Sí? Aurora viene a ser el back office de todos los sistemas que existen en la organización. Y nosotros, ¿cómo funciona Aurora? Aurora es, lo hablamos hace un momento, es tu archivo que antes tenías en cada empresa, en cada oficina almacenado en algún lugar, y antes en diferentes áreas habían archivos, pues hoy en día tú tienes tu archivo digital, ¿de acuerdo? Pero con superpoderes, digámoslo así, ¿no? Aurora se puede integrar con un ERP, como ya se está estableciendo con Aldiabug, donde tú vas guardando toda tu información contable, desde tus diarios contables, desde las facturas que recibes, las retenciones que emites, y vas creando tu expediente. Entonces, no solamente con el tema de recursos humanos, sino que con cualquier tipo de áreas. Por ejemplo, cuéntanos un poco acerca de si tienes experiencia en áreas, por ejemplo, de crédito. Cuéntame un poco de eso, porque creo que esa es una de las áreas más álgidas hoy en día en las empresas, ¿no? Porque tiene que ver con la cartera, tiene que ver con el bien que le dan al cliente. Cuéntanos, Jorge, por favor. A ver, te cuento que las empresas que arrancaron haciendo todo el tema de firma acreditada de documentos con valor legal, firma digital, han sido banca y las empresas de crédito, las empresas de retail. Porque obviamente firmar y gestionar N cantidad de documentos que nosotros los seguimos administrando de manera física es una inversión de recursos bastante importante. Entonces, en el área de crédito, por ejemplo, se firman los documentos hoy en día de manera electrónica, se adjuntan todos los documentos de un crédito, desde la cédula, la papeleta de votación, los garantes, la tabla de amortización. Y bueno, ese es el área de crédito. Claro. Y ya tienes toda la información digital, pero luego viene tal vez la gestión de cobranzas o la venta de cartera. Y tú para eso tienes que tener toda la información respaldada. Entonces, lo importante es que este proceso de volver documentos electrónicos con valor legal sin opción a repudio es que lo puedes aplicar en cualquier área de la organización. Y lo importante de que Aurora, nuestro gestor documental, sea el back office de los diferentes sistemas, porque tú sabes que puede haber un sistema de nómina, puede haber un sistema de un ERP, o puede haber un core de créditos específicamente para las instituciones financieras o de ventas. Es que, Carlos Luis, todos los procesos de la organización están interconectados, ¿sí o no? Claro. Sí, o sea, definitivamente. O sea, si tú tienes un proceso de compra en el sector bananero, que también existen muchos de nuestros clientes, ¿cuál es su principal giro de negocio? La compra y venta del banano. Y tú tienes que tener las guías, antes le llamaban las tarjas. Si no tienes tu tarja, no te pagan. No te pagan, ¿ya? Pero ahí empieza el gran negocio. ¿Sí? Más allá de tener tu finquita, de tener tus arbolitos y produciendo, puedes producir, pero si no tienes tu tarja en el sector bananero, no te pagan. Entonces, hoy en día esa tarja es una guía de remisión que es electrónica y que puede tener todos sus respaldos, y antes los bananeros tenían que firmar romas de papel para poder hacer un pago, y eso demoraba tanto el registro contable como el pago afuera. Entonces, desde allí ya llega una guía de remisión, que es un área de operaciones, como le llaman ellos, logística, y empiezan a llegar las guías. Y una vez que estén las guías o las tarjas disponibles, pues se emite la factura del productor. Y luego, una vez que esté emitida la factura, que también es electrónica, pues ya se empieza el registro contable hasta que se hace el pago. Entonces, la experiencia de volverse digital hace no solamente que el área contable se vuelva eficiente, que es importante, sino que toda la organización
empiece a encontrar recursos de automatizar y ser más eficiente para todo, desde el cliente hasta los proveedores y un trabajo interno. Y te lo digo ¿por qué? Porque muchas veces los clientes no quieren entregar la información. Me ha pasado con algunos clientes que hemos estado ofreciendo el servicio, por ejemplo, para el área de ventas. Y va donde el cliente le dice, bueno, pero mándame por WhatsApp ya tu cédula, mándame tu completo de votación, mándame tu planilla de servicios básicos, pero mándame. Y yo, no, pero ¿cómo te voy a...? No quieren mandar. Claro, porque obviamente información... Sí, pero de ahí parte todo. Claro. Y hoy es más fácil. Tú te metes a tu teléfono y envías por WhatsApp la información o la cargas en una aplicación y listo. ¿De acuerdo? Te voy a preguntar, ¿cuánto vale no perder un documento? A ver, ¿cuánto vale no perder un documento? Y te hablo de experiencia pura. El porcentaje de pérdida de documentos de los clientes en promedio es más o menos un 3%, ¿ya? Cuando no tienen nuestro servicio. Eso va cambiando. Normalmente nosotros, antes de tener nuestro servicio, pierden un 3% de la documentación. Y la pierden por dos razones. Por mal archivo, que no hay control de que se archive de manera correcta, o por mal registro. Normalmente pasa que registras una factura, por ejemplo, en la parte contable y es la 508, pues la registraron como 509. Esa factura ya no existe, ¿de acuerdo? Porque la registraste mal. Pero cuando ya empiezan a tener el servicio nuestro y que hacemos un recojo constante y que hacemos la validación de lo que estamos recibiendo, hoy en día incluso hacemos una trazabilidad dual entre lo que tienes registrado contablemente, tu base de datos, y lo que tenemos en la base de datos del gestor documental, y hasta puedes encontrar errores de lo que está registrado mal. Entonces, primero, con nuestros servicios reduces el porcentaje de documentos que pierdes. Pero el dato más importante, ¿tú sabes cuáles son los documentos que normalmente más se pierden? ¿Cuáles son los documentos que se pierden? Normalmente los que más se pierden son los de mayor valor, o los que en su momento para la compra tuvieron un proceso más largo. Normalmente pasa con activos. Te voy a decir cuáles son los que se pierden. Pero ¿por qué se pierden ese tipo de documentos? A ver, cuando tú vas a comprar, digamos, vas a comprar para la empresa un generador, ahora que se lleva ¿qué hacías? Te tocaba cotizar, ¿de acuerdo? Y no todos son expertos en generadores, pero empezabas a probar y hasta que te llegaba la factura, y el generador, dependiendo del valor, pues, digo, para empresas medianas, pequeñas o grandes, pues el generador podía costar hasta 15,000, 20,000, 80,000 dólares. Y esa factura tenía que pasar por un proceso de aprobación, ¿de acuerdo? Varias personas tenían que aprobarlo, hasta que ya se firmaba, incluso hasta para pagarlo. Sí, no, es un proceso normal. O sea, ¿quién va a sacar 50,000 dólares de la cuenta? Otra cosa es comprar un liquid paper que vale $2, eso lo pagan de caja. Entonces, ese documento viaja más por la empresa. Viaja más por la empresa y llega a un punto donde ese es el que se perdía. ¿De acuerdo? Pero al paso de los años, resulta que tú querías vender o ese generador, una maquinaria o lo que sea. Búscame los documentos. Primero, ya había pasado el tiempo, no estaba archivado en el mes que correspondía, sino que estaba 2 meses después, o estaba archivado no como pago, sino como activo, o resulta que esa factura el contador se la quedó o el dueño se la quedó en su oficina porque dijo, no, yo la tengo aquí por si acaso. Entonces, normalmente los que se pierden son los de mayor valor o han tenido un proceso importante. Otras cosas que se pierden frecuentemente, las compañías que tienen un alto número de trabajadores y tienen alta rotación. Entonces, el Ministerio de Relaciones Laborales los audita y te dice, en alguna ocasión en una industria bastante grande, el Ministerio de Relaciones Laborales le dijo, quiero que me presentes todas las actas de finiquito con sus pagos y respaldo de los últimos 3 años. Y eran como, no eran muchos, eran como creo que unos 300 carpetas. Pero justo el acta de finiquito no estaba de todos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no está. Eso, ¿en dónde lo guardas? ¿Dónde lo guardas? Lo guardas o en la carpeta, que debería ser en el expediente del trabajador, pero como es el último pago que hace, va al cheque y está en financiero. Pero ese cheque pudo haberse emitido hoy, que estamos agosto, pero resulta que esa persona no vino a cobrar hasta después de 3 meses. Entonces, ¿en qué mes va a estar guardado? Por allá por diciembre, tal vez. Y en el mejor de los casos,
Porque Claro. si no, y si estuvo otra asistente contable que se peleó con todo el mundo, las tenía debajo de su escritorio. Entonces, esos documentos son, en el caso de recursos humanos, son los que más se pierden. Nosotros tenemos un servicio para todos los que guardamos su archivo físico. Es una experiencia interesante. Tenemos una de las industrias del sector cosmetológico, podría ser, que produce cremas muy importante del país. Creo que es una de las más reconocidas del país porque es una marca nacional. Y también les pasó eso, andaban buscando actas de finiquito como de 70 empleados, pero eran de los últimos 20 años, no sé, y de esas apenas había encontrado 30. Y el resto, pues bueno, nosotros ya conocemos cómo funciona el tema, les digo, pásenme el listado de cuándo salió, cuándo emitieron el cheque, cómo se llama el... Hicimos una búsqueda masiva y completamos pues un 95% de los documentos, pero ya un poco el expertise de cómo buscar y cómo ayudarles, ¿no? Porque ya te digo, una de las principales razones también de esta pérdida es que probablemente el jefe de recursos humanos de hace 5 años no fue el mismo de hace 3 y no es el mismo de hoy. No, y no solamente eso, sino que también yo creo que ahí hay una parte crítica, ¿no? Que hoy el país y las entidades gubernamentales, no solamente en Ecuador, sino en el mundo y en toda Latinoamérica, por ejemplo, tienen este problema de que al existir información digital, porque los entes públicos lo tienen, igual te requieren la parte física. Entonces yo sí creo que aprovecho esta oportunidad, ¿no?, para indicar que las entidades públicas o el gobierno debe hacer también un cambio en ese sentido. Te digo algo, es más, ya no es necesario un cambio. Las entidades públicas están obligadas a aceptar documentos electrónicos. No, a lo que me refiero es que, por ejemplo, ¿no?, empezando con el servicio de rentas internas, que la auditoría es hace 7 años. Bueno. Pero ya hace 7 años ya hay mucha información digitalizada. O sea, yo creería que ya hoy con la información tan disponible esto debería cortarse los tiempos. Por ejemplo, cuando piden un empleado y el Seguro Social o el IES te pide un documento de hace 20 años. Claro. Vaya a ver quién está hace 20 años. Y pobre si hubo un gerente nuevo y le toca rastrear, bucear como el... Exactamente. Y bueno, en el caso de recursos humanos, la recomendación técnica es que no se elimine el archivo o que se digitalice. Porque tú no sabes en qué momento algún trabajador puede venir a hacer algún reclamo o tuvo algún problema de salud X. Yo recuerdo allá por los años 96, 97, en la que todavía no se hablaba de digitalización. Me recuerdo que en el año 96 yo era contador general de un grupo importante del país y me mandaron a ver información de hace 20 años atrás. Recuerdo haber entrado a una bodega que era un desastre, pero era un desastre. Habían ocurrido inundaciones y tuvimos que ir a bucear sobre esos documentos. Pero imagínate hoy en día que eso ocurra. Hoy hablando del 2025, 20 años atrás, estamos hablando del 2001. O sea, todavía había información. Y todavía muchas empresas están expuestas a esos riesgos. O sea, y hoy en día, pues ya no solamente están expuestas al riesgo de inundación, que sigue pasando, por ejemplo, en ciudades que están a nivel del mar, sino también riesgos a pérdida de información digital. Entonces, hoy en día, nuestros servicios, vale además agregar que nuestros servicios tenemos la certificación ISO 9001 para el servicio de custodia, administración y digitalización de documentos, lo cual nos permite elevar el estándar del servicio que brindamos y también de cuidar el acervo de la documentación, el resguardo de la misma a largo plazo. Entonces, tanto en nuestras bodegas físicas cumplen con altos estándares para el almacenamiento, como nuestras nubes o alojamientos de documentos electrónicos, ¿de acuerdo? Entonces, creo que esa también es una de las razones importantes que deben tener en cuenta la mayoría de empresas, es el respaldo seguro de su información, tener un acceso oportuno y además de eso, volverse eficiente. O sea, hay un término que casi todas las empresas usan, que es cuidar la existencia del negocio. Tiene un término que no lo recuerdo, pero la continuidad del negocio.
Entonces, usar las herramientas tecnológicas que les estamos poniendo a disposición, como contar con un servicio de custodia física, porque va a seguir existiendo la impresión de papel en ciertos procesos, hace que se cuide la continuidad del negocio. Yo creo que el tema de papel no va a terminarse. ¿Tú qué dices, güey? Y ya te digo, yo desde que lo vengo escuchando, hace más de 16 años, no ha dejado de existir la impresión de papel. Y sigue existiendo la desconfianza. Ahora, algo que yo me puse a pensar el año pasado con el tema de los apagones, o con los cortes eléctricos. ¿Qué pasa si hay un apagón? Y no solamente eléctrico, sino un apagón tecnológico. Entonces, ya lo hemos vivido. Entonces, tal vez tener un respaldo, un backup, sirve por la continuidad del negocio. Y creo que eso también es importante. Sí, la verdad que sí, en el tema del backup es una incertidumbre, porque hoy en día ya las empresas casi no tienen hardware. Así es. Sí, entonces, bueno, lo importante aquí es que al menos el custodio del documento esté bien organizado, bien ordenado y que tenga una trazabilidad adecuada, ¿no?, en lo que se puede. Jorge Luis, te agradecemos por todo este conocimiento, todas estas experiencias adquiridas y por hacernos conocer sobre todos los servicios de back office que tenemos, ¿no?, como Corporación Al Día. Gracias y será una próxima ocasión para conversar un poco más. Gracias, Carlos Luis. Sabes que hemos entrado en un mundo digital, en transformación digital, y en todo nivel lo estamos haciendo aquí con Corporación Al Día y con Agilpro. Entonces, estamos listos. Y efectivamente, estamos con una demanda bastante alta de soluciones nuevas y a Dios gracias, pues arrancamos toda esta transformación de soluciones hace ya 5 años con el tema de digitalización y hoy pues con el gestor documental que permite pues a las empresas estar seguras de su información. Muchas gracias, Betty. Bueno, estamos para una próxima invitación. Vamos a tener invitados pues para hablar acerca del back office y ver pues todas las bondades que estas tienen para tu compañía. Gracias.